Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Es viernes, día de San Marcial, el patrón de la isla de Lanzarote, y después vamos a tener con nosotros al párroco de Yaiza para que nos hable de esta devoción que tiene la isla de Lanzarote hacia su patrón San Marcial. Pero vamos a hablar primero de algo que nos afecta a muchísimo. Mañana se celebra el Día Mundial de las Alergias y para eso hemos contado con la alergóloga Virginia Cabrera del Hospital Dr. Molina Rosa. Bienvenida. Gracias. Porque yo creo que es verdad, ¿no? Estamos hablando de no sé si es una enfermedad, ¿no? Sí, es o una patología. Una patología, sí. Que cada vez es más frecuente entre la población, ¿no? Efectivamente, cada vez es más frecuente. Ahora mismo se puede decir que una de cada 4 personas es alérgica, pero se prevén cifras mucho más altas. Para el 2050 se estima que un 50% de la población va a llegar a ser alérgico, así que sí. Pero claro, cuando hablamos de qué es ser alérgico, ¿no? Porque en un momento determinado podemos tener una reacción al polvo, ¿no? Una reacción a un determinado alimento, pero ¿a partir de qué parámetros ustedes ya consideran que una persona es alérgica? Vale, las alergias la verdad es que son patologías bastante complejas y bueno, a modo síntesis se puede decir que una persona es alérgica a algo, es alérgica a una fuente alergénica, que normalmente es una proteína, y es alérgica cuando se ha sensibilizado, o sea, cuando hay una vía de sensibilización a esa proteína, que normalmente es vía inhalada, o sea, respiratoria, vía digestiva por ingesta o vía cutánea por contacto. Entonces, debe cumplir una serie de criterios, ¿no? Pero sobre todo lo que a nosotros nos indica si el paciente es alérgico o no, aparte de unas pruebitas cutáneas que se hacen, unas analíticas, unos parámetros analíticos, es la clínica del paciente, lo más importante, los síntomas. Hay que concordar los síntomas del paciente con las pruebas. ¿Vale? Con las pruebas cutáneas y con la analítica. Y estamos hablando que cada vez hay más personas alérgicas, ¿no? Sí. Pero hay una razón que ustedes han determinado que es decir, oye, es que aquí está pasando algo. Sí. Hombre, a ver, es verdad que al final, pues, uno tiene una predisposición genética y tiene el sistema inmune de cada uno, pues también hace favorecer las alergias, pero lo más importante, que juega un papel fundamental, son los factores ambientales, ¿vale? Al final, los factores ambientales hacen que esa exposición aumente y que el paciente se sensibilice, ¿vale? Y el grado de exposición que tenga también. Sí que estamos viendo bastante aumento y pues lo relacionamos con la contaminación y con el cambio climático que esa conlleva. Pero claro, la gente puede decir contaminación, pero si en Lanzarote vivimos al lado de la playita, no tenemos ningún problema. Es verdad que la contaminación, o sea, que esto empeora en las grandes ciudades, ¿vale? Porque sí que hay más contaminación, las partículas diésel, además, un ejemplo hace que, por ejemplo, los pólenes en lugares de grandes ciudades, aquí no hay tanto polen, pero en grandes ciudades sí, y hace que los pólenes sean más alergénicos, más agresivos, más resistentes, ¿vale? Y produzcan más patología. Pero es verdad que al final la contaminación está ahí, o sea, lo estamos viendo y estamos viendo también el cambio climático, lo vemos aquí también, aunque sea una isla, aunque vivamos apartados, aunque la condición geográfica sea buena, por así decirlo. También aquí tenemos unas condiciones climáticas que también hacen favorecer no solo la contaminación, sino que, por ejemplo, en el caso de los ácaros, que es nuestro alérgeno por excelencia, que haya una concentración muy alta de ácaros, mucho más que en otros lugares, que por ejemplo, mucho más que en otras zonas de España. ¿Pero los ácaros, que es la calima, por ejemplo? ¿O no? Sí, mira, los ácaros son unos bichitos, son unos artrópodos que vienen, bueno, tanto vienen con la calima, pero conviven sobre todo en los hogares. Es decir, que aquí estamos rodeados de ácaros. Sí, además, mira, alfombra, pues sí, aquí hay ácaros seguro, ¿vale? En principio eso, viven en los hogares en altas concentraciones y para erradicarlos es muy difícil porque también el viento mueve tierra, la calima, todo eso se mete en los hogares y ahí ellos conviven perfectamente. Pero claro, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, alguien que tenga ácaros, que tenga, no sé hasta qué punto, es decir, los casos más graves que ustedes están viendo ahora mismo que van al hospital, es decir, que son personas que no pueden respirar, ¿cuáles son esos síntomas que a lo mejor alguien ya lo está viendo en su propio cuerpo y dice, tengo que ir al hospital? Mira, la patología más frecuente aquí, y es la que es secundaria a los ácaros, es la rinoconjuntivitis y el asma, ¿vale? Son patologías respiratorias a nivel nasal, ocular y a nivel bronquial. Y esta patología, pues al final sí que se puede controlar, hay un tratamiento sintomático para controlar los síntomas, pero ya cuando el ácaro es un alérgeno perenne, eso quiere decir que está durante todo el año, no hace picos estacionales como por ejemplo hace los pólenes.
Entonces, esa condición de perenne hace que pues estén en constante contacto constante exposición con el alergeno. Entonces, es verdad que la patología normalmente no mejora, o sea, es una patología crónica que se arrastra a lo largo de la vida y normalmente suele ir a más. Entonces hay varias líneas de tratamiento que ayudan a frenar toda esa enfermedad y el empeoramiento evolutivo del paciente y previene un poco que siga desarrollando síntomas graves, ¿vale? Hay tratamientos y luego ya hay en otras escalas, o sea, en las más graves, por ejemplo, hay otros tratamientos también que son biológicos, son dianas dirigidas para el paciente, van a un mecanismo concreto. ¿Han ido evolucionando esos tratamientos? Es decir, ¿cada vez se perfeccionan mejor o todavía la línea de investigación? Sí, mira, siempre está en continua investigación, hay siempre avances en cuanto a tratamientos biológicos, pero es verdad que tenemos varios biológicos que podemos utilizar en alergia. Sí que es cierto que se utiliza más bien en patologías graves, ¿vale? Cuando no funcionan otros tratamientos. ¿Por qué? Por temas de coste y financiación. Al final, pues nos requieren unos criterios para poderle pautar, o sea, desde el ministerio, ¿vale? Hay unos criterios que hay que cumplir para que esos tratamientos puedan ser pautados más agresivos, a unos... ¿no? Más caros también. Son más caros, claro. No más agresivos, porque la verdad es que son súper dirigidos, pero son más caros. Y luego también tenemos pues perfeccionamiento o mejoras de tratamientos que existen de toda la vida, que son las llamadas, por ejemplo, vacunas de la alergia, que no son vacunas realmente, son inmunoterapias, ¿vale? Es una inmunoterapia específica frente a un alergeno o varios, y van dirigidos al sistema inmune, ¿vale? Entonces, lo que hacen es ayudar al paciente, al sistema inmune del paciente, a que vaya creando una tolerancia al alergeno. Y esas vacunas, llamadas vacunas, cada vez son mejores, cada vez son más específicas, cada vez van más individualizadas, ¿vale? Entonces, también, pues bueno, todo va evolucionando y todo va mejorando. Y después de la pandemia, ¿se ha incrementado el tema de las alergias por algo o menos, quizás a lo mejor al tener mascarilla? Claro, después lo que ha pasado con la pandemia es que la mascarilla al final va a proteger al paciente, a su vía respiratoria, entonces, pero también teníamos el hándicap que los pacientes estaban dentro de sus casas, donde también había mucha concentración de ácaros, entonces al final pues mucha gente mejoró con la mascarilla, incluso llegamos a ver mejoría en las pruebas cutáneas, o sea, bajaban los niveles, las medidas de las cutáneas después de la pandemia, pero bueno, una vez que el paciente se quita la mascarilla y se vuelve a exponer, el paciente ha empeorado. Claro. Lo que sí, a lo mejor la gente tendría que ser consciente que el que tiene ese tipo de alergias tan graves debería tener la mascarilla que uso frecuente, ¿no? Pues mira, un poco por ahí te quería decir lo de las medidas preventivas que antes me preguntaste, pero no te conté. O sea, hay varios tipos de prevención en cuanto a las alergias, a la patología respiratoria alérgica, que es la más común, luego también hay otras alergias medicamentosas, alimentarias y demás, pero la patología respiratoria, que es la que ocupa el gran volumen de nuestros pacientes, pues sí que hay una prevención, pero es una prevención secundaria, ¿vale? Es una prevención a nivel que el paciente ya está sensibilizado, ya tiene síntomas, ya es alérgico y se le dan ciertas pautas, indicaciones en la consulta para que lo haga, sobre todo en el hogar, ¿vale? Hay unas medidas de limpieza en el hogar, cómo hacerlo todo para que cuando tú te expongas, cuando hagas una limpieza en una casa que tiene polvo, un cambio de armario o lo que sea, no tengas tanta sintomatología. Últimamente incidimos también bastante en el colchón, que a veces los pacientes se olvidan, pero hay que aspirarlo semanalmente, ¿vale? Y también hay que lavar la ropa de cama semanalmente con agua caliente, porque al final los ácaros se alimentan de la caspa que suelta el ser humano, entonces se reproducen mucho en el colchón. Eso sería uno de los escalones de la prevención. Y luego también otro escalón sería los lavados nasales, ¿vale? Al final la nariz es un filtro natural. Sí, estamos acostumbrados a lavarnos las manos, pero hay que lavarse y los dientes, pero la nariz a la gente se le olvida. Entonces, es verdad que si tú no eres alérgico, no tienes clínica, no hace falta, pero una vez que tú ya seas alérgico, que ya tengas síntomas, la verdad es que la limpieza de tu filtro natural de la vía respiratoria es importante, porque al final no es medicación, es agua con sal, es suero salino, y estás haciendo una limpieza y previniendo también que puedes desarrollar crisis asmáticas y eliminando algo que te está provocando sintomatología en tu mucosa nasal y que la inflama. Esas dos cosas son súper importantes. Y luego, el tema de la mascarilla, pues a lo mejor valorar determinados pacientes, pues si en su vida, en su día a día, en sus actividades laborales, lo que sea, están muy expuestos, pues sí que lo recomendamos, ¿no? Que se ponga mascarilla, sobre todo cuando hay una alta concentración, se calima y demás, sí. Ajá. ¿Y por qué sucede a veces que durante muchísimos años no eres alérgico a nada y cuando eres ya mayor te vienen determinadas alergias? Que no sé si eso también está pasando cada vez más. Sí, mira, cualquier momento puede ser
el debut alérgico puede venir en cualquier momento, no tiene por qué ser en la infancia, ¿vale? O sea, cualquier edad es buena para hacerse alérgico. Entonces, al final, lo más importante ahí, aparte de lo que ya hemos hablado del sistema inmune, la predisposición genética y los factores ambientales, también el grado de exposición, ¿vale?, que tú tengas durante tu vida y en determinados momentos al alergeno, ¿vale? Todo eso va sumando probabilidades para que tú desarrolles la alergia, ¿vale? Y ahí sucede. Sí, que a lo mejor puede ser alérgico al polvo, pero como nunca has estado en... Sí, o estás poco y de cambias repente un trabajo, cambias una situación personal... Sí. También el estilo de vida, la verdad es que todo eso influye, ¿vale? Son cosas que realmente... ¿Fumar, por ejemplo? El tabaco destruye lo que viene siendo toda la mucosa bronquial y hace cambios también en el parénquima, en los tejidos pulmonares, por lo tanto agrava bastante a los pacientes con patología respiratoria y también es uno de los factores ambientales que te predispone a desarrollarla, porque está destruyendo tu mucosa por donde va a entrar el alergeno y va a producirte síntomas. Entonces sí, claro, fumar también. Ahora estamos viendo que cada vez más tenemos mascotas en nuestras casas, perros, gatos, pájaros. Yo creo que eso también ha influido, ¿no? También está siendo un gran problema a nivel de alergia, sí, porque es verdad que cada vez hay más mascotas, también muchos gatos callejeros, ¿vale? Es lo que, sobre todo, la alergia al gato es muy potente, muy agresiva. Pero sí, cada vez tenemos más pacientes mixtos de alergia a ácaros con epitelios y la verdad es que nos complica bastante los tratamientos. Sí que ha aumentado mucho la alergia en estos últimos años a los epitelios. Claro, porque lo ideal no sé si es hacerse una prueba antes de tener una mascota, pero... Pues no hacemos pruebas... ¿preventivas? No, es una vez que el paciente tenga síntomas, ¿vale? Pero lo que sí es cierto y está bastante estudiado es que cuando eres alérgico a un alergeno tienes más facilidad de seguir haciéndote alérgico a otros alergenos, porque tú ya tienes un daño en tu vía respiratoria, entonces ahí está eso. Es decir, que tienes que saber, y lo decía antes también, los factores genéticos, sí. La verdad que se hereda lo de las... Tiene un componente hereditario también, sí. Pero por ejemplo, si yo soy alérgico al marisco, ¿sí? ¿Eso también puede ser hereditario o no? Sí, tiene un componente, o sea, en tus genes puede haber una predisposición, pero no quiere decir que hayas heredado la alergia, heredas la predisposición, luego puedes desarrollarla o no. Es verdad que también aquí tenemos muchos alérgicos a mariscos, porque hay una asociación muy importante entre la alergia a los ácaros con la alergia a los mariscos, porque comparten una serie de proteínas, el citoesqueleto de los ácaros y de los mariscos, y también nuestros pacientes alérgicos a ácaros y a mariscos tienen más papeletas también para hacerse alérgicos a los antiinflamatorios no esteroideos, a los AINES, que son los fármacos que más utilizamos cuando nos duele algo, vaya. Por ejemplo, el paracetamol o ibuprofeno. Ibuprofeno, naproxeno, Enantium, Voltaren, sí, paracetamol, todo. Es decir, que al final ¿no? Es curioso lo de los mariscos, porque es que hay mucha gente también aquí en Lanzarote que tú dices los mariscos, ¿no? Es un alimento un poco extraño, pero... Sí, y es por esa alergia a los ácaros que tenemos aquí bastante arraigada y que no la podemos controlar. O sea, podemos controlar a los pacientes con tratamiento y demás, pero no podemos controlar el ambiente. Llegamos ahora al verano. No sé si ahora esta es época ahora de alguna alergia que tenga más predisposición que otra. Pues mira, en verano la verdad es que nuestros pacientes con alergias respiratorias suelen mejorar bastante. ¿Por la playa? Sí, y porque por el clima, ¿vale? Y que la humedad disminuye si la comparamos con épocas más frescas del año. Es bastante favorable esta época. Lo malo es que cada vez hay más climas en verano, entonces también eso. Y bueno, lo que suele empeorar bastante en el verano son los pacientes con dermatitis atópica, ¿vale? Porque el exceso de sudoración, el calor, todo eso produce brotes de dermatitis. Pero es verdad que lo respiratorio en verano suele estar mejor. ¿Y cuál es la alergia más extraña que te haya tocado ver? Así ahora, te lo acabo de preguntar ahora porque me acaba de venir, pero... Hay bastantes alergias así que puedo decirte como extrañas, pero mira, nos llama la atención últimamente que, por contarte algo, hay un tipo de alergia que era bastante poco común, sobre todo aquí porque no hay tanto polen y cada vez la estamos viendo más, que es la alergia a la LTP, que es una proteína que está en el mundo vegetal,
¿vale? Es una proteína de transferencia de lípidos que se encuentra en los alimentos vegetales y da reacciones graves, tipo anafilaxias normalmente. También puede dar picor de boca y demás, y por ingesta sobre todo de frutas o de frutos secos, o sobre todo frutas y frutos secos, pero todos los alimentos vegetales la tienen. No la podemos cuantificar porque no está cuantificada, pero sí que sabemos que pues le influye pues las condiciones climatológicas, el aumento de las temperaturas, también los cultivos, los pesticidas y también las mutaciones transgénicas, porque al final cada vez nos alimentamos más de alimentos transgénicos y eso creemos, nosotros sospechamos que es una de las causas del aumento de esta patología, que realmente es más frecuente en lugares con pólenes. Aquí no tenemos tanto polen, más frecuente en lugares con mucha vegetación y mucho polen, mucha alergia al polen. Claro, lo que me imagino que también va mutando, ¿no? Claro. El tema de los ácaros no es el mismo ácaro de hace 20 años al de ahora, ¿no? Efectivamente. Justo por eso estamos haciendo un estudio, estamos participando a nivel comunidad autónoma en un estudio para actualizar el mapa acarológico de las islas, ¿vale? Y también para ver los perfiles de sensibilización de nuestros pacientes y poder dar indicaciones más dirigidas y tratamientos más dirigidos, porque al final es un animal que va, o sea, el cambio evolutivo de especie, ¿vale? Entonces va migrando, va cambiando, hay ácaros que antes no daban síntomas o pensábamos que no daban síntomas y ahora nos encontramos de que sí, de que se han salido de su lugar y están provocando síntomas. Entonces están provocando patología, entonces hay que tenerlos en cuenta y todo eso va cambiando, entonces hay que estar estudiando todo el rato y viendo a ver cómo podemos convivir con los ácaros. Exacto, también. Aquí convivir. Estamos rodeados de señores ácaros, sí. Trátenos bien. Pero está claro que también las medidas preventivas es fundamental. Yo sé que a veces es costoso tener que limpiar los colchones toda la semana, tener que tener impecable tu casa, pero si tienes una familia o un familiar que tiene esa enfermedad, tienes que hacer todo el esfuerzo. Y los pacientes que lo hacen bien mejoran muchísimo. Ellos en la consulta lo corroboran, que las medidas preventivas, las medidas de evitación de ácaros son bastante efectivas, ¿vale? También eso con los lavados nasales, hay que hacer las dos cosas, pero es verdad que va súper bien y pues disminuye también el uso de tratamiento y por lo tanto el gasto del paciente, porque cuanto menos tratamiento se tenga que poner, menos gasto. Y la calidad de vida, que al final es lo que quiere, ¿no? Pero al final, para la calidad de vida, si un paciente está muy afectado en calidad de vida, siempre recomendamos la inmunoterapia, que son las famosas vacunas, ¿vale? Porque es lo que te va a mejorar en calidad de vida. Bueno, Virginia, gracias por venir, por contarnos un poco el tema de alergia, porque yo creo que es un tema que quien no conoce a alguien que tenga alergia, así que gracias por venir y nada, iba a decir felicidades a todos los compañeros del área, porque es el Día de las Alergias, pero bueno, algo también vamos a poner que también es Día de ustedes, ¿no? El próximo sábado. Me parece bien. Me parece bien. Bueno, y nosotros les decíamos, estamos en San Marcial y antes de contar con nosotros al párroco de Yaiza, nos vamos a ir, sabes que en Historias de la Tele hemos hecho algunos repasos precisamente por las historias de nuestra isla. Pues nos vamos a ir hasta el año, lo tengo por aquí apuntado, 2001, a una procesión de San Marcial del Rubicón. Miran a ver si encuentran a alguien que conoce. La festividad de San Marcial en Femés siempre ha tenido mucho arraigo en Lanzarote. No en vano, San Marcial puede presumir de ser el patrón de la isla. Así se festejaba a San Marcial en el año 2001.
Bueno, como acaban de ver, la procesión del año 2001 de San Marcial del Rubicón, y es que hoy celebramos las fiestas de nuestro patrón del Lanzarote, que compartimos con nuestra patrona, que es la Virgen de los Dolores. Y para hablar de las fiestas de San Marcial contamos con el párroco de Yaiza, Jonathan Almeida. Bienvenido, Jonathan. Estamos de fiesta, ¿no? Las fiestas de San Marcial, ¿cómo están transcurriendo? Porque empezaban la semana pasada con el pregón. ¿Cómo están transcurriendo las fiestas? Pues bien, pues muy intensas, como todas las fiestas, tanto en temas lúdicos, festivos, como religiosos. Y la presencia, hablar de los temas religiosos, ¿la gente todavía tiene esa devoción por San Marcial? ¿Lo nota usted? Sí, cada vez se nota esa cercanía del pueblo lanzaroteño, incluso hasta de forasteros, en venir a venerar a su santo. ¿Y qué es lo que cree que le puede atraer a la gente de Lanzarote? Es una iglesia muy pequeñita, una ermita. ¿Qué es lo que la gente le llama la atención a esa devoción por San Marcial? Esa devoción, yo creo que es el tema histórico y el patrón, y lo que conlleva en el sentimiento del pueblo lanzaroteño también. Creo que uno de los elementos más fundamentales. 619 años, ¿no?, de la vocación de San Marcial. Yo creo que la gente tiene que ser consciente en la isla de Lanzarote de esa importancia, ¿no?, religiosa que tiene a nivel de Canarias y de España, evidentemente, que San Marcial esté en Femés, ¿no? Sí, de hecho, aunque en 1402, cuando Juan de Bentancur y Gadifer de la Salle llegan como primer asentamiento europeo a las islas y se instauran en Papagayo, ya los mismos misioneros que traían en su barco traen también esa devoción. Entonces es una de las primeras devociones instauradas en las Islas Canarias, y a partir de ahí pues ya surge también el catolicismo desde la evangelización propia dicha. Claro, vamos a San Marcial de Limoges, ¿no?, que sí, que es como es ese San Marcial. Y el año pasado vino el nuncio, ¿no?, el nuncio en España, hablaba de ese carácter evangelizador que tenía San Marcial, ¿no? Sí, porque él fue uno de los enviados por Roma en el siglo III a los galos, a la Galia, lo que sería hoy Francia, a evangelizar, entre otros sacerdotes. Y después en España vino a Canarias, ¿no?, y en Canarias también empezó lo que se llama la primera diócesis de las islas, ¿no?, es decir, sí, el primer lugar en el que la fe católica, ¿no?, por decirlo de alguna forma, entró en las islas, ¿no? Sí. Ajá. Y eso lo tienen ustedes, me imagino que muy claro, ¿no? Todo en la iglesia, ¿no?, siempre se destaca ese papel. Esta tarde va a venir el obispo auxiliar, ¿no? Es decir, que siempre se tiene ese carácter de dar la importancia que tiene la isla de Lanzarote, ¿no? Sí, no podemos negar el hecho histórico. Así que, y con ello, pues la evangelización, la conquista, la evangelización va en principio de la mano. A partir de esta tarde a las 7, ¿cómo va a ser la homilía? Creo que también hay una actuación, ¿no?, de la agrupación vocal de Yaiza, y después cuéntanos un poco para... Sí, en principio preside don Cristóbal Denis, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. También podrán venir, dependiendo de su agenda, diferentes compañeros sacerdotes de la isla. El pueblo en sí congregado, participará también la coral de Yaiza, y después pues la banda municipal de Yaiza, es decir, todo lo que el acto litúrgico religioso conlleva. Y después creo que, ¿no?, hay una ofrenda, la ofrenda de la agrupación, ¿no?, folclórica del Rubicón, sí, sí, ¿no?, que siempre como que lo recibe, ¿no?, a las puertas de la iglesia. Sí, al ¿no?, finalizar lo que sería el acto de la procesión, como el pueblo de Lanzarote ofrece también ante su patrón, pues su folclore tan rico y tan variado en este aspecto. Esto es este viernes, pero no sé si el fin de semana también hay algún acto así destacado. Fin de semana desde la iglesia, lo que podemos celebrar como cada domingo a las 6 de la tarde, pero especialmente este fin de semana tendremos la misa pues por todos los difuntos del pueblo. Ajá. ¿Pero coincide por las fiestas o siempre lo de los domingos? No. No, los domingos siempre celebramos misa a las 6 de la tarde. Ajá. Y en esta ocasión, por motivo de las fiestas, por el día también para todos los difuntos del pueblo. Y la gente de Femés, cuando ese contacto que usted ha estado estos últimos años, ¿cómo es esa relación con el santo? Pues muy bueno, todo el mundo viene pues a pedirle a San Marcial, siempre añoran lo que he vivido antiguamente. Podemos ver visualmente cuando uno llega a la iglesia los barcos,
que son donaciones de particulares, bien porque ganaron unas oposiciones, bien porque se jubilaron y llevaron una réplica de su barco, bien porque pasaron una mala mar y pudieron volver a la isla, etcétera, etcétera. Y la gente tiene esa añoranza también de poder venir, de recordar sus antepasados. Ujú. Claro, porque es una cosa que llama la atención lo de los barcos, ¿no? Estamos hablando de un pueblo del interior, Claro. pero que, claro, Playa Blanca está muy relacionado también, Playa Blanca, Yaiza está relacionado también con el mar, ¿no? Y esa es una de las cosas, yo creo que a todo el mundo siempre le digo que se acerque por la iglesia porque es muy bonita, yo creo que es pequeña, pero yo creo que es una de las más bonitas que hay así, por lo menos estéticamente, de las islas, ¿no? Sí, es una iglesia muy acogedora, por lo menos a mí me lo parece, muy entrañable, no solo por tener la imagen de San Marcial, sino por todo lo que históricamente conlleva. Ujú. Porque San Marcial, estamos hablando de una imagen que también tiene muchísimos años, ¿no? Es del siglo XVII, Ajá. entonces es una imagen también, no solo tiene su valor lo que sería artístico, sino también histórico. Ujú. Una de las cosas que pasa muchas veces, está pasando el tema de la restauración de las iglesias, que son muy antiguas. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le pasan los años, esas arrugas a la iglesia de San Marcial? Es que son iglesias antiguas y claro, eso lleva también su cuidado, porque hemos recibido de nuestros antepasados un patrimonio que tenemos que seguir cuidando. Lo que pasa es que para cualquier cosa que hagamos, porque ya no son los materiales, ya no hay materiales, no hay profesionales, cuesta mucho conseguirlo, tenemos que atenernos a lo que nos dice patrimonio, el aspecto económico también que conlleva todo sufragar esos gastos y medianamente pues se van manteniendo las iglesias como se puede. Ujú. Pero la iglesia de San Marcial, ¿podemos decir que está bien? ¿Goza de buena salud? Sí, goza de buena salud, porque tenemos algunas humedades como en todas las iglesias y en la mayoría de las casas de Lanzarote, por el empleo de los diversos materiales volcánicos y por las humedades que hay en cada casa, pero en principio goza de buena salud porque en el 2004, si no me engaño, sufrió una buena restauración, lo que es el edificio y determinadas imágenes. Ujú. Hablamos de Yaiza, un municipio con muchísimas nacionalidades, ¿no? Y después hablamos de Femé, de un sitio. ¿Cómo convive usted que va a Playa Blanca, que está en Femé, que van los pueblos en Yaiza con la fiesta de ahora próximamente septiembre, la de los remedios? ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cómo siente el estar con tantas nacionalidades desde el punto de vista religioso? Eso es una riqueza. ¿Por qué? Porque nos abre los ojos. Nos abre los ojos a que uno puede vivir en la fe allá donde vaya. Y que venga gente del norte de Europa, de África, de América, y sientan lo mismo que tú, y vivan lo mismo que tú, creo que es una riqueza. Y después, claro, cada pueblo o cada pago dentro del municipio tiene su realidad concreta. Te puedes encontrar Playa Blanca, multinacionalidad, o en uno de los pueblitos después te puedes encontrar los gentes del pueblo, nada más. Pero de todas maneras somos gente muy abierta y con ganas de que participe en cualquiera de los actos religiosos. Bueno, pues hoy celebramos San Marcial, esta tarde a las 7, Sí. el tiempo yo creo que está acompañando, hasta ahora yo creo que ya empieza, ¿no?, a refrescar. Esperemos que sí, porque es muy conocido los vientos de San Marcial. La gente dice, siempre viene a San Marcial, siempre corre viento. Digo, pues menos mal que corre viento y así nos airea, porque con estos calores... Claro, que eso yo creo que es lo bueno también, ¿no?, Sí. del tema. Además, yo creo que FEMES se está conservando muy bonito, ¿no? Yo creo que todo ese entorno, lo que se ha construido enfrente de la iglesia, construido no, se ha desentado como centro cultural. Yo creo que FEMES es un lugar que tiene mucho encanto y merece la pena, aunque sea sentarte en un banquito de la iglesia, ¿no? Efectivamente, cuando estos meses atrás he estado releyendo la novela Mararía, y claro, no es lo mismo conocer anteriormente y ahora estar viviendo. Ahora le pones cara, ahora le pones sitio, ahora le pones imágenes. Y quieras que no, el sentarte, el pararte, el contemplar. Desde el mirador, desde la plaza, irte a lo más alto de a la atalaya, a la atalaya, a mirar el paisaje, contemplar, ver el horizonte, pararnos y dar gracias a Dios pues por lo que tenemos.
Pues estamos viviendo en donde todo el mundo viene a pasar vacaciones. Claro. Y a veces no lo tenemos en cuenta. Sí, porque es la realidad que ustedes sienten en el municipio, porque claro, la labor que ustedes hacen no es solo ir a dar misa, ¿no? Que a veces la gente puede entender, no, es que un párroco, un sacerdote solo da misa, no. No, te puedo asegurar que no solo damos misa. Yo, por ejemplo, soy capellán de la cárcel y tengo que venir todas las semanas arriba a Taiche. Después, que si contabilidad, que si administración de sacramentos, que si casar, que si comuniones, que si bautizo, que si surge algún problema, que si caritas, que si... Hay veces en que tiene que estar en muchos frentes abiertos. Claro, a veces la gente dice es que sobre todo las iglesias pequeñas que no están abiertas durante el día, claro. El problema no es abrirlas, el problema es quién puede vigilar, porque no vas a tener un bien. Por ejemplo, San Marcial no se puede abrir todos los días. No se puede abrir porque lo que representa esa iglesia para nuestra diócesis y la importancia que tienes no la puedes dejar de puertas abiertas. No es lo mismo, por ejemplo, el Santuario de la Virgen de los Dolores o la Iglesia de los Remedios, que hay siempre gente alrededor, claro. Yo estoy al lado, pasa cualquier cosa por las cámaras, ya estoy viendo, porque las tengo en el despacho, etcétera, etcétera, ¿no? Si no es lo mismo a estar en un lugar que tiene que haber una persona sí o sí. Y eso es muy, muy complicado de día, y yo sé que a la gente le gustaría pasar por allí, ir a sentarse un rato, que no es rezar, sino yo siempre digo es sentarte dentro de una iglesia, ¿no? Parece que esa paz, ¿no? Yo incluso digo que a veces, aunque no seas creyente, ¿no? Las iglesias tienen ese poder, ¿no? En muchas ocasiones, de sentarte y estar, ¿no? En un lugar tranquilo, ¿no? Bueno. Sí, porque los hombres y las mujeres estamos abiertos a la trascendencia. Sí, siempre hay algo que nos supera. Para nosotros los cristianos es Dios. Y muchas veces ese vacío que tenemos interiormente, que no lo podemos llenar con querer cosas, vamos a una iglesia, nos sentamos, nos paramos, reflexionamos, oramos, sí, cada uno lo puede llamar como quiera. Pero cuando uno se siente ante la presencia de Dios, pues entonces dices tú, oye. Y yo creo que después está San Marcial y la Virgen de los Dolores, que son esos lugares en los que la gente de Lanzarote va a pedir. Sí. Yo creo que son esos sitios emblemáticos. A lo mejor vas a otra, si tienes mucha fe evidentemente, a otra iglesia, sí, pero que son los sitios en los que la gente, yo creo que si ponemos un contador de peticiones, tiene que ser San Marcial y la Virgen de los Dolores. Bueno, también está la Virgen de las Nieves, y cada uno tiene su advocación más por excelencia, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay estos lugares característicos históricamente, por algún hecho concreto, por alguna realidad que llama más la atención, que es donde más se concentra la gente, y podemos vivir la fe de una manera más... ¿Y a ustedes cuando están allí la gente les comenta, hemos venido aquí para pedir? Sí, no solo para pedir, porque vienen mis ancestros, vienen mis abuelos, me trajeron de pequeña y vengo a recordar eso, vine por una determinada intención, a veces San Marcial me lo consigue. Que tiene mucho trabajo estos días entonces, San Marcial. Pues Jonathan, gracias por venir este día, son días muy ocupados por ustedes, pero bueno, siempre también es bueno hacer un huequito para trasladar al resto de la ciudadanía de Lanzarote precisamente esta fiesta tan importante en honor a nuestro patrón, hay que decirlo, nuestro patrón de Lanzarote, San Marcial. Así que buena fiesta. Muchas gracias. Y que tenga una buena procesión también esta tarde. Gracias. Bueno, y nosotros continuamos en el magazine en este día de San Marcial. La comunión de esta solemne función religiosa en honor a San Marcial del Rubicón, en una misa que, como han podido seguir todos ustedes
está concelebrada por diferentes párrocos de la isla. En este caso, digamos que encabeza o recibe al resto de también párrocos de otros municipios. Roberto Rodríguez, que es el párroco de Yaiza, acompañándole en esta misa, están el párroco de Tías, el de Valterra y el de Santa Coloma, Ambrosio Beso, Agapito Martín y Elías Said. Precisamente ha sido Agapito Martín el que ha predicado en esta celebración, que también cuenta con la parte musical de misa cantada de un grupo de integrantes de la parranda Janubio de Las Breñas, que hace ya algún tiempo pues han decidido unirse para ambientar musicalmente y ofrecer también su canto a las distintas celebraciones. Bueno, estábamos viendo un poquito de la misa en honor a San Marcial del año 2000, y es que esta tarde, coincidiendo con esta festividad de San Marcial, vamos a emitir en Biosfera Televisión esa misa de procesión a partir de las 5 de la tarde, así que estén atentos si quieren recordar esos momentos de hace más de 23 años. Y nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer hablando de vino, y para eso tenemos al técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, Darío Pérez, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar de vinos porque se ha celebrado lo que se suele decir la añada, ¿no?, de este año, la valoración de la añada de la añada del año pasado, ¿no? Sí, la calificación de la añada del 2022. Sí. ¿Y qué tal? ¿Bien, mal, regular? Bueno, bien, dentro de lo que cabe, siempre bien. Y es un evento, bueno, lo que se hizo fue el otro día fue el acto público, ya la cata, la valoración interna la habíamos hecho el día 18 de mayo y la hicimos ahí en la sede del Consejo Regulador con nuestro comité de cata. Y se valoraron 20 vinos en total de diferentes bodegas, 18 vinos blancos secos, 2 rosados, 4 tintos y un blanco semidulce. Y el resultado fue muy buena, fue la calificación de la 2022. Porque las añadas, ¿en cuánto se valora? Es decir, ¿está mala, no? ¿O muy mala? ¿Cómo? La calificación es buena, muy buena o excelente. Ajá. Y nosotros, pues bueno, hemos ido a un sistema porque no hay nada que te especifique cómo debe hacerse, y nosotros tenemos una ficha de cata en la cual de 0 a 13 puntos sería excelente, de 0 a 12 puntos sería excelente y de 13 a 28 sería muy buena. Claro, pero alguien que nos puede estar viendo dirá, pero claro, no se va a tirar el Consejo Regulador piedras contra su propio tejado y va a poner que siempre, pues, que los vinos de la norte son buenos. Realmente hay esa sinceridad, por decirlo de alguna forma, de los catadores. Sí, la cata es a ciegas. La cata, aunque son vinos etiquetados, yo se los presento tapados dentro de una bolsita negra, y ellos simplemente no ven ni siquiera ni la bodega que es, sino se le presenta el vino, además, como se hace en cualquier cata, primero los blancos secos, luego los rosados tintos y terminamos con los dulces. Y se presenta pues Malvasía Seco 2022, Diego Seco 2022, el vino que sea. Ellos catan a ciegas. En esa cata hay más vinos de Malvasía, ¿no? Malvasía volcánica, ¿no? Sí, ya que la Malvasía volcánica pues representa casi el 70% de la producción de Lanzarote, pues sí, la mayoría de los vinos son vinos blancos. Claro, hablamos de la calificación de la añada, pero que después yo creo que se traduce a la hora de cuando las bodegas salen al exterior y que cada vez tenemos más premios. Es decir, que evidentemente está claro que los vinos de Lanzarote son buenos, no es que lo digamos nosotros, sino que después, una vez en el exterior, cada vez más hay más premios, ¿no? Sí, efectivamente, además ahí están los datos, y este es un acto que a todos los consejos nos obligan a hacerlo anualmente, y luego se usa como referencia las guías de vinos, por ejemplo, pues como la de Peñín, que es de las más conocidas a nivel nacional, pues ellos aparecen, las calificaciones de las añadas siempre te las ponen, y para el público pues una referencia, saber si fue buena, muy buena, que al final depende del año, porque la climatología no es todo siempre igual, y esto no es fabricar pues un refresco, que siempre saldrá igual, esto depende de la climatología y del año, pues bueno, las uvas serán de una manera o de otra. Claro, estamos hablando de muy bueno, excelente. Ya cuando es excelente, es sobre todo lo que dices tú, ¿qué tiempo tiene que haber en la isla para que los vinos sean excelentes? Hombre, tiene que cumplirse pues un montón de condiciones, que aquí a veces no fallan, pues que llueva en condiciones, porque eso es el gran problema que está pasando los últimos años. Bueno, esta última campaña para la vendimia que empieza este año, por suerte vamos a tener una pluviometría bastante buena, pero los últimos años ha sido, por ejemplo, la del 2022, apenas llovieron 80 litros, y eso no es bueno, porque eso produce estrés en la planta y la fruta no se produce de la misma manera. Entonces tiene que haber esas condiciones, que no hayan olas de calor que siempre en verano pues no suelen llegar, que el invierno llegue frío, porque eso necesita la planta
la viña pues necesita una parada vegetativa que es fundamental para luego su brotación. Y eso hay años, por ejemplo, en el 2022 casi no hubo. Este año sí, en enero, febrero, aunque fue tarde y poco tiempo, pero sí hubo una parada vegetativa porque hubo bastante frío. Es decir, que para que son contadas con los dedos de la mano, como se suele decir, para que sea excelente, ¿no? Sí, sí, de hecho las últimas han sido casi siempre muy buenas, excelentes hay menos. Vamos a repasar un poquito, claro, estamos hablando de la añada del año pasado. Hay 25 bodegas ahora mismo en el Consejo Regulador, ¿no? Sí, hay 32, están en el censo, pero 25 son las que han etiquetado vino con el Consejo Regulador. Sí. Vale, ¿y qué diferencia hay esas 7 que no...? Están pendientes porque son bodegas que se dieron de alta recientemente y bueno, también tienen un plazo, si en 2 años no etiquetan vinos, pues por lo que sea, porque al final pues desisten de continuar con los trámites, pues se les tendrá que dar de baja y estas no, las otras sin embargo sí que han etiquetado vino, las otras se mantienen provisionalmente 2 añitos, si no se les da de baja también. Antes estábamos viendo lo de la romería de la procesión de San Marcial del año 2000, que es prácticamente los años que tú llevas dentro del Consejo Regulador. Eso, pues sí. Claro, me imagino que ahora tú cuando ves esto, 25 bodegas, todo lo que es la evolución de los vinos, yo creo que tiene que haber una diferencia abismal de cuando empezaste a ahora, ¿no? Pues sí, grandísima, porque al principio cuando empecé pues eran 2 o 3 bodegas que eran las que todos conocemos que todavía siguen en pie, bueno, a excepción a lo mejor de bodegas Mosagas, que esa se quedó por el camino, pero sí eran poquísimas bodegas y ahora pues hay una variedad de bodegas impresionante y tenemos una variedad de vinos también, que eso al final enriquece al sector, que haya diferentes bodegas, diferentes tamaños y que cada uno elabore pues los vinos pues de diferentes formas. Pero claro, llega un momento que yo no sé si al final hay uva para todo el mundo. Eso yo creo que ahora es quizás el problema, ¿no? Que ¿de dónde sacamos la uva? Sí, de hecho de este año del año pasado a este año, mirando los datos, no es mucho, pero se han aumentado en 2 hectáreas y actualmente, dándose una vuelta por la isla, se ve que se están, igual de aquí a 2 años más, 30 hectáreas más podemos tener porque se están haciendo fincas nuevas por eso mismo, porque hay más bodegas y de hecho este año también tenemos un par de incorporaciones nuevas más. Con lo cual, pues hace falta más producción, que actualmente no existe. Eso quizás también es bueno para los viticultores, ¿no? Entre más demanda, tú puedes, por lo menos antes que a lo mejor decir, te pagamos 1 euro y te tenías que estar callado, ¿no? El hecho de que haya más bodegas, también eso significa que los viticultores pueden exigir lo que vale realmente la uva, ¿no? Pues sí, es bueno porque ya no hay como años pasados que habían excedentes y yo recuerdo incluso al final de tirar uva al vertedero, cosa que esto ya no va a pasar y esperemos que no pase nunca más. Y sí, efectivamente es un arma también para ambos, porque al final el sector no es que sean 2 partes, viticultor y bodega, al final unos dependen del otro. Y sí, los precios han mejorado. Y de hecho encima hay una herramienta que ya lleva unos años, pero este año va a ser obligatorio subirlos a una plataforma que es del Ministerio de Agricultura, los contratos alimentarios, y hay que subirlos previamente ante vendimia. Y en el contrato alimentario hay que poner pues tanto el precio como los kilos que tú vas a comprar. Es decir, el contrato que se hace entre una bodega y un viticultor hay que subirlos a esa plataforma. Exactamente, se sube una página de web del Ministerio y ahí se deben de subir todos los contratos, todo lo que supere más de 1.000 euros de transacción hay que subirlos obligatoriamente. O sea, yo hablo de este sector, pero es para todos los contratos alimentarios, para el que vende lechugas, tomate, lo que sea. Claro, pero eso a lo mejor, no sé, hablamos de viticultores mayores, no sé si después al final eso les va a obligar a tener que darse de alta en la seguridad social, eso puede ser también un hándicap para estas personas que tenían unas fincas que las explotaban los fines de semana y demás? ¿O? Hombre, si no hablamos de muchas cantidades, no, porque si las cantidades son pequeñas, pues al final no les influye, porque bueno, de hecho no les está influyendo hasta el momento. Si es verdad que ahora el precio ha aumentado, entonces los ingresos van a ser mayores. Entonces, bueno, si no, siempre existe la opción de que pues algún hijo o alguien pues el que esté trabajando se apunte en el Consejo Regulador, haga el cambio y no haya más problemas. Pero está claro que todo esto de la transparencia siempre es lo mejor, y sobre todo para un Consejo Regulador, ¿no? Porque la gente puede decir, no, es que se trae uvas de otros lados y se vende como vino de Lanzarote. Eso, yo creo que eso es una de las cosas que ustedes tienen que controlar muchísimo, ¿no? Sí, y aparte de eso, los contratos, yo lo veo una herramienta buena al final para ambas partes, porque bueno, de hecho hay bodegas que están haciéndole un contrato pues, por varios años y le ponen un precio mínimo ya, está estipulado, entonces tú ya sabes, ya tienes una garantía de que bueno, durante 1 año, 2 años, 3 años vas a tener ese precio mínimo, venga producción o no venga producción, entonces pues bueno, es bueno. Y nos volvemos a lo que pasaba, lo que comentaste, que pasaba hace muchos años, de entregar la uva y no sabías el precio que la entregabas ni cuándo la ibas a cobrar.
Claro, porque a veces nosotros pensamos, vemos una botella de vino a 3 euros en los supermercados, a 2 euros y algo, 4 euros, claro, nosotros tenemos que entender que solo comprar la uva en Lanzarote el año pasado eran 3 euros. Sí, ¿no? 3 euros, 3,15 euros de media. Claro, eso significa que el vino de Lanzarote por fuerza va a tener, es caro. Exacto. Es caro, pero ¿qué se le puede decir a la gente que dice, pero es que es caro? ¿Cuál es para argumentar, oye, es caro, pero...? Pero bueno, es un producto también que es exclusivo, es diferente, tenemos variedad de uvas, como la Malvasía volcánica, es una variedad única en el mundo, tenemos un sistema de cultivo también que es único, entonces si queremos mantener todo esto, y bueno, encima de eso, y encima el vino tiene calidad, entonces los vinos que tienen calidad también tienen que estar por un margen también de precio, no están por debajo a lo mejor de los 10 euros. Entonces estamos moviéndonos en un mercado que lo que hay que mantener es la calidad, porque los argumentos para venderlos los tenemos, que tenemos eso. Territorio que el paisaje único y variedades únicas. Claro. Eso no ocurre en otras zonas, aquí en Canarias nunca llegó la filosera, entonces muchas de las variedades muchas de las variedades que tenemos en Canarias desaparecieron en el continente europeo, entonces son variedades que no existen en otro lado, sino aquí. Sí, si estás pagando, abres la botella de vino y dices tú que es malo, evidentemente no, aunque te lo den gratis, ¿no? No. Ahí yo creo que es el salto de calidad que han dado las bodegas. Por cierto, en esa calificación dañada se dio una charla, ¿no? Y hay algo que me llamó la atención, es la hipótesis de Fuencaliente. Claro, la gente dirá, estamos acostumbrados a hipótesis. ¿Qué significa dentro del vino la hipótesis de Fuencaliente? Bueno, eso fue por una charla que preparó esta persona para la isla de Las Palmas. Entonces, pero bueno, al final la idea es que la malvasía de la volcánica es una verdadera malvasía, porque de hecho, bueno, con esta persona a la que vino a dar la charla, nosotros tenemos relación del año 2012, que fue cuando hicimos nuestro primer estudio de caracterización varietal. Y luego se hizo un segundo, que se participó entre el Consejo Regulador, fondos europeos y el Cabildo Insular de Lanzarote. Y en el segundo fue uno intravarietal, o sea, solamente de la malvasía volcánica. Ahí ya se dijo, y está más que confirmado, la malvasía volcánica es un cruce entre dos variedades, que es la variedad de la malvasía aromática, que es la que existe en La Palma, con la marmasbuelo. Entonces se considera una verdadera malvasía, que era al final lo que se iba enfocado a la charla, que al final, aunque sea un cruce, pero es una verdadera malvasía y es única. Única, y por lo que decía, que al ser lo bueno, a veces es bueno y malo vivir en islas, en este caso el ser isla era bueno. Pues sí, porque aquí es eso, aquí en Canarias no sabemos exactamente los motivos, sí puede ser parte también por el terreno, por el tipo de terreno, que aquí nunca llegó la filosera, porque sin embargo Madeira, que también son islas, ahí sí llegó la filosera, pero aquí a Canarias nunca llegó. Bueno, estamos en julio, estamos ya a poquito de recoger la cosecha de este año. ¿Cómo va todo? ¿Cómo las previsiones? Pues las previsiones son buenas, de momento si no viene ninguna ola de calor va a ir todo bastante regular, ya incluso ya la próxima semana va a empezar a entrar algo de uva, no muchas cantidades, de parcelas puntuales que están ya algo maduras, y entre el 15 y 17 de julio seguramente ya la mayoría empiecen a arrancar ya con la vendimia. Estamos en torno a los 2 millones y algo, 2,5 millones, ¿puede ser? Yo creo que sí, que este año mínimo estemos en torno a los 2,5 millones de uvas. Es que ya menos para complicado, ¿no? Sí, de hecho para el que trabaja en la bodega, me refiero. Sí, de hecho el año pasado faltaron unos 45.000 kilos para los 2 millones y hasta fechas las bodegas están todas prácticamente vacías, o sea, con 2 millones y con el número de bodegas que tenemos, la cantidad es insuficiente. Bueno, Darío, gracias por acercarte del Consejo Regulador para explicarnos. Estábamos en San Marcial y a veces se decía en esta época que había más vino que agua en la isla de Lanzarote, y seguramente era así. 2 millones y pico de litros, ¿no? Y agua no había para beber, pero había vino para tomarse unos picos en San Marcial. Y nosotros, antes de despedirnos, les dejaremos con un poquito también de esa misa en honor a San Marcial del año 2000, que la podremos ver esta tarde a partir de las 17 horas. Vamos a leer ese consejo que tenemos siempre los fines, cuando llegamos al viernes, del Centro Comercial Biosfera Plaza. Y es que durante los meses de julio y agosto, todas las compras realizadas en cualquier comercio del centro comercial por un importe de 15 o más podrán optar a una entrada al Gaming Experience, también al Jurassic Golf o bien una entrada al Biosfera Park. Así que de lunes a viernes se podrán canjear los tickets de compra de 9:30 a 15 horas en la oficina de la gerencia del Centro Comercial Biosfera Plaza en Puerto del Carmen. Y como lo decíamos, les dejamos con un trocito de la misa en honor a San Marcial, y a todos ustedes les esperamos aquí el próximo lunes para contarles nuevas historias. Pórtense bien y disfruten del fin de semana.
Thank you.